1985. Es misionero y predicador. Vive en la ciudad de Mendoza, en el convento de Santo Domingo. En cuanto a sus publicaciones, tiene diversos devocionarios sobre el Santo Cura Brochero, Autosacramental, Navidad Gaucha, Efemérides, pequeñas obras de teatro para celebrar las fiestas patrias y religiosas, sobre la vida eremítica, Escatólicos, el Novus Sordo o Misal de Pablo VI. Es asesor de la editorial Athanasius, colaborador de la revista Cuadernos de Espiritualidad y Teología de las Jornadas de Formación Católica con Fray Armando Díaz. Además, es director de la Hermandad de los Ermitaños Urbanos Santa Rosa de Lima, profesor de centros para catequistas y seminarios, exorcista, cofundador de Una Voce Córdoba, cofundador del Centro Tomista del Litoral Argentino en Santa Fe. Hoy lo escucharemos disertar sobre Santo Tomás de Aquino y la reforma de la Iglesia. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchamos del libro del profeta Nehemías. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu, el año 20 del rey Artajerjes, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres venidos de Judá. Les pregunté por los judíos, el resto que se había salvado del cautiverio, y por Jerusalén. Me respondieron: los restos del cautiverio que han quedado allí en la provincia se encuentran con gran estrechez y confusión. Las murallas de Jerusalén están llenas de brechas y sus puertas han sido incendiadas. Al oír estas palabras me senté y rompí a llorar, permaneciendo él algunos días, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Santo Domingo de Guzmán, Santo Tomás de Aquino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, el profeta Nehemías, estaban los judíos en el exilio, esclavizados por otras naciones paganas, pero en este texto que escuchamos, la tristeza de Nehemías, dice, me senté y lloré, no por estar en el exilio, porque en cualquier lugar del mundo que estemos podemos estar bien, ¿no? Sino dice, la muralla de Jerusalén está rota, llena de brechas, y sus puertas incendiadas. Sí, la destrucción de Jerusalén. Esa es la gran tristeza del profeta. Yo tengo que hablar sobre Santo Tomás de Aquino y la reforma de la Iglesia. ¿Ve? Porque la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene su historia, sus siglos, como sabemos, 20 siglos, y muchas veces ha necesitado una reforma. Muchas veces ha habido problemas internos, digamos así, en la Iglesia. Allá por el 1200, el Papa Inocencio III quería hacer una reforma de la Iglesia y convoca a San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán para la reforma de la Iglesia. Y, dice San Buenaventura, Santo Domingo, por la ciencia, por el estudio de la teología, ¿no es cierto?, por la ciencia fue llevado a la devoción. Y San Francisco de Asís, por la devoción, fue llevado a la ciencia, al conocimiento de Dios. Y ahí se fue haciendo la reforma de la Iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque Lutero, el gran reformador, como sabemos en la historia, quiso hacer la reforma de la Iglesia. Encontró también Jerusalén con sus murallas rotas y las puertas incendiadas, es verdad. Es decir, las instituciones religiosas, ¿no?, los pastores, ¿sí?, los obispos, los sacerdotes, los papas, mal. Las puertas incendiadas. La muralla, la doctrina, la fe, la religiosidad, con brechas, roto. La iglesia rota. Entonces Lutero pensó que para hacer la reforma de la iglesia, lo que había que hacer es echar a todos los obispos y poner obispos nuevos. O terminar con la escolástica, terminar con Santo Tomás y quedarse con San Agustín. Y un poco nosotros hoy vemos también una crisis en la iglesia, en los pastores sobre todo. Como decía Cristo en aquel entonces, cuando los fariseos, los sumos sacerdotes, guiaban al pueblo judío, lo guiaban para cualquier lado. Dice, el pueblo judío anda como ovejas sin pastor. Y hoy parece, o más que parece, la iglesia está, los fieles cristianos, en muchos lugares del mundo, como ovejas sin pastor. Con pastores que no son pastores, que son ovejas, no sé qué son, ¿cierto? Que en vez de predicarnos el Evangelio, nos hablan del LGTB famoso, nos hablan del agua potable y del cambio climático. Y por eso no necesitamos sacerdotes para el cambio climático, necesitamos ingenieros
o geólogos, no sé qué necesitamos, pero los pastores, lógicamente, tienen como vocación, como misión de Dios nuestro Señor, de Cristo, pastorear, valga la redundancia, llevarnos, como dice el Salmo, hacia las aguas de la contemplación, hacia las aguas de quietud, hacia los verdes pastos, etcétera, ¿no? Llevarnos al cielo. ¿Para qué queremos la religión si no vamos al cielo? Si queremos construir un mundo en este planeta, ¿no?, de paz, amor y no sé cuántas cosas más. Y este planeta se va a acabar. No fuimos creados para acá. Esto es un lugar transitorio, como bien lo sabemos, de preparación para la vida eterna. Pero la iglesia, desgraciadamente, como en la época de Cristo, como en la época de Santo Domingo y San Francisco de Asís, como en la época de Santa Catalina de Siena, como en la época de Lutero y todas las épocas. Por poner un número, ¿no? Perdón, cada 100 años hay problemas en la iglesia. Cada 100 años, cada ciclo, más o menos, Dios quiere hacer una reforma. Porque cada 100 años, por poner un número, las puertas de Jerusalén, de las murallas, están incendiadas. Y las murallas mismas rotas. Las murallas, antiguamente no existían los cohetes y todas esas cosas modernas. Entonces la ciudad se protegía con una muralla. Como vieron en la película El Señor de los Anillos, ¿no? Hay una muralla que defiende del enemigo. Cuando se inventaron los cañones, allá por el 1500 o antes, y más modernamente, con la bomba atómica no hay muralla que valga. Pero este es el símbolo, la protección. ¿Qué es lo que protege? La iglesia, las murallas y las puertas. Las puertas son los pastores, los obispos, el papa, los sacerdotes. Y las murallas que protegen son el corazón, el amor cristiano, ¿no? Esa es la muralla que protege. Y como está la iglesia así rota, entonces vamos a ver qué diría Santo Tomás. Santo Tomás no habla de la reforma de la iglesia, eso lo digo yo nomás, pero no dice cuál es la forma de la iglesia. Porque Lutero, que habla de la reforma, se olvidó de volver a la forma que Jesucristo le dio. Cómo Cristo hizo la iglesia, cómo es en su origen de nuestro Señor Jesucristo. Volver a la forma, esa es la reforma famosa, ¿no? Para nosotros, que no sabemos nada, como decíamos, bueno, habría que cambiar a los obispos, ponerlo de obispo al padre González Guerrico, y con eso se arregla la iglesia, por lo menos en Paraná, ¿viste? Y no es así, discúlpenme. O, ¿con qué medios? ¿Cuáles son los medios a utilizar? La mentira, el engaño, la astucia. Astucia sí, astucia, dice Cristo, hay que ser astutos, no hay que ser sonsos. La astucia en el sentido del diablo, de engañar. Hay personas que o instituciones buscando la reforma de la iglesia, utilizan como instrumento la mentira o el engaño. Y no es un instrumento de Dios. No porque ofende a Dios. Y ofendiendo a Dios, ¿qué vamos a hacer? Más desastre. Vamos a destruir más la iglesia, ofendiendo a Dios. Pensamos también, nosotros que no sabemos nada, restaurar la sana doctrina. Restaurar el tomismo, como decimos los dominicos, ¿no? Restaurar el tomismo. Y ya con eso se soluciona todo. No sabemos nada. ¿Se dan cuenta? Creemos una reforma extrínseca de hacer cosas, de ponerlo al padre Luis de obispo, de cambiar todo, ¿no? de suprimir las órdenes religiosas y de fundar órdenes nuevas, porque las órdenes religiosas están todas en decadencia. Y las órdenes nuevas también están en decadencia, ¿no? No es una reforma extrínseca o exterior, sino, insisto, volver a la forma. ¿Cuál es la forma de la iglesia? ¿Qué es lo que Jesucristo
quiso al fundar nuestra iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a varios puntos. En primer lugar, hasta ahora se entiende, ¿no es cierto? No sabemos nada. En primer lugar, la doctrina cristiana. Porque vemos, escuchamos teólogos, obispos, papas, que siembran confusión. No sabemos qué pasa, no sabemos qué hay que hacer. Si podemos comulgar, no podemos comulgar. No, hay tanta confusión, nos están confundiendo tanto y nos están desviando, ¿no? Que hasta algunos teólogos más o menos bastante malos se dan cuenta que esto no va. Desde con perdón, ¿no es cierto?, pero la carta encíclica, no, exhortación apostólica, Amoris Laetitia. Los que viven en adulterio, ¿pueden comulgar? No, pero sí. ¿Se dan cuenta? Esa es la confusión. Nos dicen eso y no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque el último documento conflictivo, o hay varios conflictivos, no sé qué va a ser, ¿se pueden bendecir las parejas desparejas? No, pero sí. Y al decir no, pero sí, se fundamenta, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. O se fundamenta en Juan Pérez, famoso Juan Pérez. Pero Santo Tomás dice, no, la forma propia de la Iglesia de Cristo es que su doctrina es por revelación. La doctrina cristiana, la fe cristiana, se fundamenta en la revelación divina, no en las Naciones Unidas, ni en autores famosos, ni en lo que digan los curas tradicionalistas, no. La revelación divina, que es, como escuchábamos en la conferencia sobre San José, dice Santo Tomás, Dios se conoce a sí mismo, evidentemente, y Dios hace participar a los profetas, primero a los santos que están en el cielo, y a los profetas del conocimiento que Dios tiene de sí mismo. La revelación es una participación del pensamiento de Dios. Y por eso es tan importante la revelación. Y por eso es tan verdadera la revelación, lógicamente. Ahí no hay dudas. Y por eso, para la reforma, volver a la forma, tenemos necesidad de volver a los profetas y a los evangelios. La Sagrada Escritura. Había un autor brasilero que criticaba muchísimo, criticando todo el Concilio Vaticano II, ¿no? Todo era criticado, todo bien, con mucho detalle, ¿no? Y una de las cosas que criticaba, dice, porque el Concilio Vaticano II fomenta la lectura de la Biblia. Y el comentario de este brasilero dice, claro, para favorecer a los protestantes. Pero la Biblia no la escribió Lutero, discúlpenme. La Biblia es palabra de Dios, nuestro Señor. De volver a leer la Sagrada Escritura no es volver al protestantismo, es volver a la forma. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios verdaderamente. Porque si no volvemos a la forma, que es la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, leemos hay muchos libros interesantes, muchos libros buenos y libros malos. Pero la Sagrada Escritura es el libro santo. El libro santo, ¿qué quiere decir? Que lo que enseña es verdad y todo lo que enseña nos lleva a Dios. Por eso es un libro santo. La revelación divina que está en la Sagrada Escritura y en la tradición de los apóstoles. Es decir, lo que llamamos nosotros, en lo práctico, ¿no?, los padres de la Iglesia, los doctores de la Iglesia, que nos han transmitido aquella antigua palabra de Pedro, de Pablo, ¿cierto?, aquellas antiguas palabras que están escritas en la Biblia, lógicamente, y otras que fueron no escritas, la tradición apostólica, tradición oral, transmitida a lo largo de los siglos. Y entonces pensamos nosotros que no sabemos nada,
que la tradición son las cosas viejas. La tradición son los libros de la abuela o los cantos que cantaba mi abuela en misa. Esa es la tradición para nosotros, ¿no es cierto? La tradición es la palabra de Dios, transmitida a lo largo de los siglos. El Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia, el Espíritu Santo ha mantenido durante los 20 siglos la enseñanza de los apóstoles. Entonces, esa enseñanza, desde los orígenes hasta el día de hoy, hasta el fin de los tiempos, es palabra de Dios. Es la forma, es decir, es lo propio, lo esencial de la doctrina católica. Y tenemos que volver a esta forma, Sagrada Escritura y tradición de los apóstoles. Porque si no, digo, leeremos muchos libros buenos que no nos llevan a Dios. San Ignacio de Loyola decía, hay 3 clases de libros. Libros malos, que no hay que leerlos. Los sacerdotes sí tenemos que leer libros malos. Por ejemplo, los libros de los testigos de Jehová son horribles. ¿Viste? Dice un montón de mentiras, de cuentos. Y bueno, yo tengo que leerlos, porque tengo que saber qué dice un testigo de Jehová, pero ustedes no. Hay libros malos que no hay que leer. Hay libros buenos, que tampoco hay que leer libros buenos. Y hay libros santos, ¿se dan cuenta? Libros buenos que encienden en nosotros el amor a Dios, el deseo de agradar a Dios. Y, en lo práctico, los libros que los santos han escrito. Porque también hay revelaciones privadas, hay abundantes revelaciones privadas falsas. Con la facilidad que hay ahora por internet, ustedes ponen en YouTube foros de la Virgen. Mírenlo, no lo miren, ¿no? Foros de la Virgen, todos los días hay una revelación nueva. Yo no sé cómo hacen, ¿viste? Son unos genios. Claro, como ya viene el fin del mundo, a la gente le encanta. Es como adrenalina espiritual. El fin del mundo, el Papa que es esto, el obispo que es lo otro, y a la gente le gusta. Y no es de Dios, ¿se dan cuenta? No es de Dios, porque es falso, y segundo, porque no nos motiva, no nos lleva al deseo de ser santos, de agradar a Dios. Entonces la forma doctrinal de la Iglesia es la revelación. Dios se ha revelado en los profetas del Antiguo Testamento, en los apóstoles del Nuevo Testamento, y la santa tradición, que no son las cosas viejas. Tradicional no es viejo. Por eso el Papa Benedicto XVI se encontró una vez con un dominico muy importante, y el dominico, es una audiencia privada que tenía, ¿no? El dominico, lógicamente, le empezó a hablar al Papa de Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo. Un momento, padre, le dice el Papa, yo no soy tomista. ¿Se dan cuenta? Porque Santo Tomás no fue tomista. Santo Tomás abrevó en toda la tradición. Si ustedes leen Santo Tomás, léanlo, va a encontrar San Agustín, San Juan Crisóstomo, las Sagradas Escrituras, San Dionisio, etc. Santo Tomás es la tradición, la Sagrada Escritura y la tradición elaborada, ordenada, explicada para un curso de teología, ¿no es cierto? Pero volver a las fuentes, como se dice actualmente, Sagrada Escritura y tradición de los apóstoles, no las cosas viejas. Porque la tradición llega hasta el siglo I con los apóstoles, y no hasta el año 500. Y la tradición no es el Concilio de Trento, ¿viste? La tradición es San Pedro y San Pablo, a lo largo de los siglos. Y otro problema, el Papa Pablo VI, 1970, hace 50 años, se quejaba y dice, haciendo una metáfora, una analogía, dice, la iglesia es como un templo, un edificio, que se ha agrietado. Acá no hay, pero en Mendoza hay temblores, terremotos, y los edificios se resquebrajan. Una iglesia, un templo nuestro en San Juan, hubo un terremoto hace como 2 o 3 años, también quedó resquebrajado. Por alguna grieta de la iglesia entró el humo de Satanás, dice Pablo VI. Y es verdad. ¿Por qué?
Porque los teólogos, los obispos, o algunos teólogos y algunos obispos, en vez de fijarse o seguir la revelación divina, Sagrada Escritura y tradición, se guían, dice, por los autores de moda. En la educación, Piaget. Tenemos a Don Bosco. No, hay que seguir a Piaget. En psicología, Freud, Lacan y no sé cuántos. Y tenemos grandes, además que la psicología, el primero que escribió en psicología, Aristóteles, 300 años antes de Cristo, una cosa antigua, ¿te das cuenta? Pero queremos ser modernos, queremos estar actualizados, queremos ser de este mundo, dice Pablo VI. Entonces la secularización es eso, guiarnos por este mundo. Y por eso el LGTB en la iglesia es ese problema. Como el mundo es LGTB, tenemos que ser LGTB. Como el mundo es democrático, tenemos que ser democráticos. En vez de la revelación divina, la revelación mundana, digamos así, ¿no? El humo de Satanás, es decir, el humo que ahoga, que asfixia. Y lo que llaman la posverdad. La posverdad significa que no existe la verdad. Fíjense que el último documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, sobre las revelaciones privadas, dice un montón de cosas, bueno, no sé, pero dice una cosa, un punto, dice que no se puede, al fin de cuentas, no podemos saber si esta revelación es verdadera o es falsa. La posverdad, no podemos saber. Y sí podemos saber, como sabemos que es verdadera la revelación en Fátima, en Lourdes, en Guadalupe y varias otras, en La Salet, etc. ¿No? ¿Por qué? Porque la inteligencia humana, la inteligencia iluminada por la fe y la sabiduría cristiana, puede llegar a conocer la verdad de Dios. Pero según la posverdad no, estamos cerrada la mente nuestra a la verdad. Entonces, ¿qué? Dice, bueno, lo que importa, cuando le preguntaron al cardenal Fernández, ¿no?, si del sínodo iba a salir una conclusión, dice, no, dice, ninguna conclusión. Porque lo que el Papa quiere es que nos reunamos a dialogar. Es decir, a tomar mate. No a buscar la verdad. Y dice Hegel, aquel filósofo idealista, ¿no? No existe la verdad. ¿Qué es lo que existe? Existe la comunidad. Entonces nos reunimos al diálogo. Y de este diálogo, pongámonos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Por supuesto que en algunas cosas hay que ponerse de acuerdo. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Asado. Un acuerdo general de que hubiera asado. Pero en las cuestiones de la fe, o de la verdad en general, verdad natural y la verdad sobrenatural, no es que ponerse de acuerdo, es que, en todo caso, reunirnos para el diálogo en busca de la verdad, para llegar a conocer lo que Dios nos ha enseñado. Entonces sí, pero este sínodo es para sentarnos a dialogar, no a sacar ninguna conclusión. Igual sacan conclusiones, ¿viste?, raras, porque no es un diálogo por la verdad, es un diálogo por no sé qué. Entonces dice Santo Tomás, no, la revelación divina. Dialogar, estudiar en busca de la verdad que Dios ha revelado. Porque la verdad revelada, insisto, es el mismo pensamiento divino entregado al profeta y entregado a nosotros. ¿Qué más queremos? Esa es el gran conocimiento. ¿Viste? Las demás cosas son curiosidades que pueden ser útiles. Como en la medicina, hay investigadores que estudian cómo curar el cáncer, cómo curar la gripe, cómo curar el resfrío, cómo curar. Y está muy bien. ¿Sí? Y encuentran o no encuentran. ¿Sí? Pero la vida eterna no va por la medicina, va por la palabra de Dios nuestro Señor. Conocer y amar a Dios.
Segundo punto, los obispos. ¿Sí? Porque como decía, nosotros queremos que el padre Guerrico sea obispo de Paraná. Echar a todos los malos obispos y poner obispos buenos. ¿Qué es un buen obispo? Ojo. Me pasó hace unos años en algún lugar, vieron que el Papa Juan Pablo II preparó el tema del tercer milenio. Para el año 2000, que muchos de ustedes no han nacido, no habían nacido, para el año 2000 prepararnos para el jubileo, etcétera, muy interesante. Y entonces planteó el Papa, en uno de los documentos, dice, que más importante la contemplación que la acción. Es más importante ser que hacer cosas. Entonces, en una reunión con un obispo y un grupo así de sacerdotes y laicos, ¿no? Para preparar la pastoral, para preparar el tercer milenio. ¿Qué vamos a hacer? Y a mí se me ocurrió decir, con toda inocencia, digo, bueno, para organizar, para preparar, digo, es muy importante la vida contemplativa. ¿Cómo se enojó el obispo? ¿Qué tiene que ver la contemplación con la pastoral? Nada. ¿Se dan cuenta? Y Santo Tomás dice, no, porque la vocación de obispo no es para organizar cosas, para eso es mejor contratar un ingeniero. La vocación del obispo no es administrar la diócesis, para eso es contratar un abogado o un contador, que lo puede hacer mejor que un obispo. La vocación del obispo es la unión con Dios. Como dice San Dionisio, Dios en él y él en Dios. Esa unión mística del obispo con Dios. Por eso decimos, el obispo es vicario de Cristo. Vicario de Cristo, como escuchábamos también un poquito ayer, ¿no? Cristo es el esposo de la iglesia. El obispo es el esposo de la diócesis. ¿Ves? Es una cuestión mística, no organizativa. El obispo no es el que manda, o a veces manda, ¿no es cierto? Hay que obedecerlo. El obispo no es el que manda o el que mandonea. El obispo es el esposo de la diócesis, se desposa con la diócesis. Es vicario de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tiene que estar, en cuanto a la vida espiritual de un obispo, dice Santo Tomás, tiene que estar en la etapa perfecta de unión con Dios. La vocación del obispo es ser un místico en la unión con Dios. Y si no tiene, a veces no tiene capacidad organizativa, ¿viste? Las cosas en la diócesis son complicadas. Bueno, tiene que tener un buen secretario, un buen ayudante, pero él tiene que estar en esa vida unitiva, amorosa, con Dios nuestro Señor. Entonces sí, y dice San Dionisio, el obispo ha de ser divino. No es un mandón, no es un teniente coronel, es un divino. Y el padre Castellani, que sufrió mucho y conoció mucho, se quejaba siempre de los superiores y de los obispos. Dice, porque hace 100 años eligen como obispos a hombres briosos y sin letras. Briosos activos, que hacen cosas, que esto y que lo otro. Y sin letras, sin nivel, no intelectual, nivel espiritual. Cuando tendrían que ser divinos el obispo. Y él lo decía acá, hace 100 años, que había un obispo en Buenos Aires que se dedicó a construir parroquias. Hizo muchas parroquias, muchas iglesias muy lindas, ¿no? Y está muy bien, pero dice, no, bueno, son buenos administradores. Pero él decía, así un poquito irónicamente, si es un buen administrador, que lo nombre gerente de una empresa. Pero el obispo no es un administrador, es divino. ¿Se dan cuenta? El esposo, vicario de nuestro Señor Jesucristo. El esposo que da su vida por la diócesis, por los feligreses y por los no feligreses también. Porque los ateos y los comunistas y los testigos de Jehová de Paraná también son feligreses del obispo. El obispo tiene esa vocación. Y si no, morirse o que lo maten, el martirio.
Otro punto sobre la Sagrada Liturgia. Volver a la forma. ¿Cuál es la forma de la liturgia? La forma dada por nuestro Señor Jesucristo. Dice Santo Tomás que la religión, es decir, el culto que rendimos a Dios, la misa en concreto, y los sacramentos, sobre todo la misa, ¿no es cierto? El culto que rendimos a Dios, en primer lugar, es una virtud. No es una ceremonia. O sea, es una ceremonia, pero en lo profundo es una virtud. La misa no está en el coro que canta acá, que canta tan lindo, ¿no? O que no canta tan lindo, no sé. Los militares cantan gritando. El modo militar, que no canten en misa, por favor. Pero no es cuestión de los cantos tampoco, ¿se dan cuenta? La liturgia es una virtud, es decir, tiene que hacerme bueno, tiene que hacerme santo la liturgia. No es una cuestión estética del coro. Si el coro canta desafinado, que canten bajito y listo, ¿viste? No hay problema. Que no molesten, ¿viste? Y si canta bien, eso pasa. Y una vez me pasó, o varias veces me ha pasado, que tienen que hacer misa en alguna parroquia, así. Terminan la misa y se me acerca el director del coro, ¿no? Y dice, padre, ¿qué le pareció el coro? Dime qué me importa el coro, ¿se dan cuenta? No es una cuestión estética. Y otra vez me pasó también en una misa, con casamiento, todo muy lindo, ¿no? Un coro perfecto, con orquesta perfecto, hermosísima, ¿no? Y yo sospechaba, ¿no? Entonces lo llamo al director del coro y dice, ¿qué van a cantar en la misa? Bueno, la misa de Ángelis, muy bien, ¿cierto? Esto, todo muy bien. Y me dice, durante la consagración vamos a tocar algo de Bach. A mí me encanta Bach. Digo, no, ¿cómo Bach? Es tiempo de silencio, de adoración. ¿Se dan cuenta? Ven la misa como un concierto hermoso de música sacra. No, la misa, la liturgia, es una virtud que nos hace buenos. Para eso es la misa, para hacernos santos. Pero somos así. Entonces nos importa la ceremonia. ¿Cuántas velas hay que prender para que la misa sea perfecta? Una vez me pasó, había viento, un calor en verano, entonces se apagaban las velas. Y vino el sacristán, cerró la puerta para que no se apagaran las velas. Y yo me estaba desmayando del calor. Y si no hay cura, no hay misa. ¿Cuántas velas? ¿Se dan cuenta? La ceremonia. La ceremonia, que hay que celebrar bien la misa, evidentemente. No es cualquier cosa, no es lo que a mí se me ocurra, no es la creatividad del sacerdote, ni la creatividad de los fieles, o la creatividad, como dicen ahora, de la comunidad. Ah, porque la comunidad no sé cuánto y no sé cuánto. No, 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 es una obra de Dios, no una obra mía. Y por eso, como dice Juan Bautista, respecto de él y Jesucristo, en la misa es necesario que yo desaparezca, que brille Cristo. ¿Se dan cuenta? Porque no es una ceremonia, no es algo estético, sino el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que se renueva en la misa. Por eso entonces, la liturgia es una virtud que nos hace santos, si no, ni siquiera vale la pena ir a misa, discúlpenme, si para nosotros la misa es un concierto de canto gregoriano o concierto de chamamé. Es lo mismo, porque ninguna de las cosas santifica. Y sobre todo, dice, la perfección o la plenitud de la religión, es decir, de esta virtud, del culto que rendimos a Dios, el fruto perfecto de la liturgia es la devoción. Y la adoración, pero primero la adoración, el fruto último y perfecto es la devoción. Es decir, el sacerdote y los fieles, ¿no es cierto?, debe buscar esa devoción, celebrar la misa con devoción. Si no, igual la misa vale, por supuesto, ¿no es cierto? La misa vale por sí misma, no por el sacerdote, ni por mi devoción, ni por el gregoriano, ni por nada.
vale por nuestro Señor Jesucristo. Pero en cuanto a virtud, que me tiene que hacer santo, porque por eso es una virtud cristiana, es la devoción. La devoción de la sensibilidad, por eso tiene que haber una belleza estética en la misa, ¿no? Canto gregoriano, canto polifónico. Pero la devoción de la sensibilidad, que tiene su juego, es parte de nuestra existencia humana, debe dejar paso a la devoción de la voluntad. Es decir, esa firme decisión de que queremos ser santos. Esa firme decisión de la voluntad, quiero agradar a Dios, quiero amar a Dios, quiero ser santo. Aunque el coro cante mal, aunque el sacerdote cuando predica es medio tartamudo, puede pasar. Hay sacerdotes que predican muy aburridos, que hablan así y a los 3 minutos ya todo el mundo se duerme. No importa dormirse, porque la misa no es para ir a divertirse o para una clase de teología o una conferencia como esta que estamos dando. La misa no es para ninguna de esas cosas buenas, sino para la devoción. Es decir, el sacerdote y los fieles. Por eso en Italia, o en italiano, dicen, para la comunión hacen un canto breve, ¿no? Lo llaman un fervorino, ¿sí? Despertar el fervor de la devoción a través del canto, porque para eso es el canto, o para eso son las oraciones, todos los elementos, la ceremonia, todo, tienen como objetivo despertar en nosotros la devoción, el fervor de la devoción, el deseo verdadero de agradar a Dios, de amar a Dios, de ser santos. Si no, por eso en la liturgia, la Santa Misa sobre todo, ¿no? Es tan complicado, tan desvirtuado por el ceremonialismo, el esteticismo, para bien o para mal. Una misa, no sé dónde, ¿no? El coro, muy buenos músicos, todo, ¿viste? Todo folclore, bombo, guitarra, pandereta, todo hermosísimo, ¿viste? Pero insoportable. ¿Por qué? Porque uno quiere rezar en la misa. Y me pasó una vez, yo celebraba cuando estaba en Córdoba, los domingos la misa del rito romano tradicional, y había un grupo de feligreses muy piadosos, y había unas niñitas, ¿no? Una familia. Y un día le pregunta al papá, decime, ¿te gusta la misa del Padre Rossi? Sí, papá, me encanta la misa del Padre Rossi. Vieron que es en latín la misa, ¿no? Pero si vos no entendés lo que dice el Padre Rossi. Ah, lo que pasa es que en esta misa puedo rezar. Y en la otra misa no puedo, el sacerdote está siempre hablando, no puedo rezar. ¿Se dan cuenta? La devoción, ahí tiene que llegar. Si no, el ceremonialismo, tradicional o no tradicional, o el que fuera, ¿viste? De cualquier color que fuera, no da el fruto de la devoción. Devoción de la sensibilidad, como decimos, porque toda esta ceremonia son gestos, canciones, esto y lo otro, es para que lo veamos y escuchemos, ¿no? La sensibilidad que debe llevarnos a la devoción de la voluntad. Porque, repito, la liturgia es una virtud para santificarnos. Si no, otro punto es la vida religiosa. Porque la vida religiosa, que es importante evidentemente, dice San Tomás, es necesaria en la sociedad y en la iglesia, por supuesto, ¿no? En la sociedad, bueno, en aquella época, en 1300, 1200, todos eran católicos, ¿no? No había masones, no había comunistas. Pero cualquier comunidad humana, o sociedad humana, civil o religiosa, necesita contemplativos, personas que dediquen su existencia a la contemplación del misterio de Dios. Si falta eso, falta el corazón de la sociedad. Y en la iglesia, evidentemente, es tan importante la vida contemplativa,
como dice Santa Teresita del Niño de Dios, del Niño Jesús, en el corazón de la iglesia yo seré el amor. Si la vida contemplativa está en el corazón de la iglesia, lo que da vida, el corazón es lo que da vida, ¿cierto? El amor, es decir, el amor por los misterios divinos. Santo Domingo de Guzmán, cuando tiene que hacer el Papa la encomienda la reforma de la iglesia, en la vida religiosa, organiza la orden de los dominicos, esa gran orden tan importante y tan grande, ¿no? Pero él pone un elemento que hacía falta, que estaba olvidado, la lección divina. Es decir, esa lectura meditada y amorosa y gozosa de la palabra de Dios, que es la vida contemplativa. Porque la vida contemplativa no es mirar los pajaritos, es mirarlo a Dios, mirarlo amorosamente a Dios. Eso es la vida contemplativa. Y la vida monástica en la iglesia, hasta hace 200 años, por poner una fecha, ¿no? Hasta hace 200 años, en la iglesia se habla de vida monástica. Hace 200 años se empezó a hablar de vida distinta, vida monástica y vida activa, vida contemplativa y vida activa, ¿no? Pero no, todo es vida monástica. Son votos monásticos, pobreza, castidad, obediencia. Son los votos para consagrarse totalmente a Dios, atendiendo colegios, atendiendo hospitales o estando en un convento de clausura o trabajando en el campo. Pero es vida contemplativa. Es la esencia de nuestra vida religiosa. Pero ahora, no. La vida religiosa está muchas veces reducida a la comunidad. Entregarnos a la comunidad. Abandonarnos en manos de la comunidad. Decidir todo en comunidad. Incluso, si ustedes leen, a uno reza el oficio divino, en los salmos, las lecturas, ¿no? Para encontrar muchas veces la palabra, en los textos bíblicos, la palabra comunidad. Fíjense. Y miren el texto griego y no dice comunidad. Muchas veces dice iglesia. Y se traduce mal traducido con la palabra comunidad. ¿Por qué? Porque está esa idea de que la esencia de la vida religiosa es la vida en comunidad. Lo cual es falso. La esencia de la vida religiosa es la consagración a Dios. Pobreza, castidad, obediencia, a Dios, no a la comunidad. Como había un dominico, bastante comunista, digamos, propuso, eso hace como 40 años atrás, ¿no? Una de las propuestas que hacía para reformar la orden nuestra, cambiar los votos. En vez del voto de pobreza, la opción por los pobres. En vez del voto de obediencia, obediencia a la comunidad. ¿Viste? Porque la obediencia en el convento al superior del convento. Y la obediencia a Dios nuestro Señor. El voto de castidad no dijo nada, pero sospechamos. Reducir la vida monástica, la vida religiosa, a la comunidad. Eso viene del comunismo, es el comunismo, ¿viste? Comunismo en la iglesia. ¿Y Santo Tomás qué dice de la vida religiosa? La vida religiosa es una comunidad de solitarios. ¿Se dan cuenta? Eso lo dice respecto de los... vieron que en el Antiguo Testamento está el profeta Elías, el gran profeta, ¿no? Que vio a Dios. Y están los discípulos de los profetas. Después que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, Eliseo, su discípulo, y los otros discípulos que tenía se fueron al monte Carmelo. Y allí fundaron un convento judío, ¿cierto? Y entonces dice Santo Tomás, claro, era una comunidad de solitarios, porque la consagración es muy personal a Dios, que vivían asociados, ¿no es cierto? De ahí vienen los famosos carmelitas del Monte Carmelo, ¿no? Pero la herida moderna es eso, reducir la vida religiosa a la vida en comunidad. Y por eso pasa en la iglesia que muchos no entienden, primero, no entienden que en un convento puede haber 2 monjas. Dicen, no, tiene que haber 4 como mínimo. ¿Por qué 4 como mínimo? ¿Se dan cuenta? Es una ocurrencia, una fantasía
Eso no es de Dios, es de no sé quién, del diablo. Y lo otro que no se entiende, la vida eremítica. ¿Por qué? El eremitaño vive solo. Es el gran pecado, vivir solo. ¿Sí? La vida eremítica es vida monástica de votos de pobreza, castidad, obediencia, voto de conversión, ¿no? De consagrarse a Dios nuestro Señor y la soledad. Que además, en los comienzos de la iglesia, la vida religiosa no eran comunidades, no existían conventos, existían ermitaños solamente durante 300 años. Por ejemplo, Santa Cecilia, Santa Inés, las primeras mártires, eran monjas ermitañas, vivían en su casa, no vivían en conventos. Recién San Pacomio, después del año 380, creo que, el primer convento que... Porque la vida religiosa es esencialmente como la forma propia, como Cristo la funda, es la consagración a Dios nuestro Señor. Sea solo, sea con 5, 100, 1000. Hay monasterios en el Monte Athos en Grecia con 3000 monjes. Bueno, y a la vez hay ermitaños. Cerca del monasterio hay ermitas donde hay monjes solos que asisten, participan en la misa conventual, o si son sacerdotes de la misa solos, pero si no son sacerdotes van a la misa, el convento, y después vuelven a su ermita. Y es vida religiosa, porque es la consagración a Dios nuestro Señor. Otro punto es la vida contemplativa, en general, no solamente para los monjes, la vida contemplativa. Porque dice Santo Tomás, tomando Aristóteles y San Agustín, o San Gregorio, dice, la perfección de las criaturas racionales, los ángeles y nosotros, la perfección consiste en la contemplación del orden del universo y su causa que es Dios. Esa es la perfección humana. La contemplación del misterio de Dios en las criaturas. Ahí sí hay que mirar los pajaritos. Los pájaros, los animales, ¿no? El río Paraná, es una cosa que impresiona cuando está crecido. Es una hermosura. ¿Y de dónde sale esa hermosura? Dios, como dice San Juan de la Cruz, pasó por estos prados sembrándolos de hermosura. Es la hermosura de Dios que está plasmada en el río Paraná. El surubí. El surubí es una de las maravillas del Paraná. Es gigante. Es el príncipe del Paraná, que nada contracorriente, que no se pesca, se caza, se caza. Bueno, esas maravillas de Dios, ¿por qué las puso Dios? El surubí para comerlo, pero antes de comerlo, para admirarlo. La admiración ante las criaturas como reflejo de la hermosura de Dios. Esa es la vocación del ser humano. Y la admiración ante los misterios divinos. Que digo, no es solo para los monjes de clausura, sino para todo fiel cristiano, para todo humano, ¿no? Pero para nosotros, la admiración ante los misterios de Dios. Cuando uno lee el catecismo, lee el Evangelio, lo puede leer como en los seminarios. En seminario hay que estudiar la Biblia para rendir un examen. Y está bien, supongo que está bien, no sé, ¿no? Pero más importante que rendir un examen para aprobar y llegar a ordenante sacerdote, más importante es admirarte del misterio de Dios que está explicado, que está presentado, mejor dicho, en el texto del Santo Evangelio. Entonces, sí, el padre Castellani se quejaba hace 100 años, y dice, en los seminarios primero no se estudia, se enseña sociología, psicología, literatura, y a veces un poquito de teología, ¿no? Hoy día no, discúlpenme, ¿no es cierto? Algunos seminarios sí, pero en la mayoría de los seminarios del mundo y de Argentina enseñan, no sé. Pero filosofía y teología tampoco. Entonces el padre Castellani se quejaba de eso, que no se enseña teología, o se enseña teología pero sin seriedad científica, porque la teología es una ciencia. La teología no es una devoción
de rezar el rosario y cantar cantito. No, es una ciencia y una sabiduría. Y dice, se quejaba, no está orientada o como objetivo la contemplación. Y por eso entonces tenemos sacerdotes briosos y sin letras. Briosos, activos, y no saben de Dios. O repiten, porque muchas cosas las repetimos, ¿no? Y dice el padre Castellani, la causa de la caída del gobierno de don Juan Manuel de Rosas, que fue uno de los más grandes próceres cristianos que tuvimos, con visión cristiana de la política, ¿no? La causa de la caída es la falta de contemplación en el clero, en los sacerdotes, a quienes les corresponde, en primer lugar, ser contemplativos. El cura Brochero, hace 100 años también, el cura Brochero fue un gran cura, un hombre santo, muy activo, ¿viste? Andaba en su mulo, mala cara, tenía que recorrer muchos kilómetros, no había auto, no había helicópteros, tenía una zona de muchos campos, muchos pueblos, muchos parajes, muchos pueblitos, así, muchos ranchos. Recorrió todo eso. Fue un gran contemplativo. ¿De dónde sacaba fuerza heroica? Como cuando estaba moribundo un fulano, viejito, lo llaman a Brochero, ¿no? Vamos, para dar los sacramentos. Tenía que cruzar el río. Y en Córdoba los ríos no son como en Paraná. Los ríos no llevan agua. Pero cuando llueve, crece, por ejemplo, son 10 centímetros de agua, ¿no? Cuando llueve crece 3 metros de altura de agua, con un torrente arrasador que arrastra piedras, palos y autos. Y tenía que cruzar el río Brochero, estaba crecido. Padre, no cruce, porque es peligrosísimo. Y él dice, no, tengo que llegar, no puede ser que el diablo me gane. Entonces agarra su mulo, el mulo sabe nadar, como todos los animales, ¿no? Él se agarra de la cola del mulo, y con esta mano, con el rebenque, le va pegando para que el mulo cruce, y cruzó. ¿De dónde sacaba esa fuerza pastoral de la vida contemplativa? Fue un gran contemplativo, un enamorado de Cristo y de la Santísima Virgen María. Un hombre de oración. Y cuando él está por morir, ya viejo, enfermo, leproso, dice, doy gracias a Dios que me sacó de la vida activa y me trajo a la vida pasiva para dedicarme a la oración, a Dios. Y se dedicaba, rezaba, se estaba medio ciego, ¿no? El rosario y la misa todos los días. Se hacía leer el Evangelio a la mañana, la lección divina, ya no leía él, ¿no? Se hacía leer el Evangelio, y decía, listo, ya tengo pasto para rumiar todo el día. Es un cura, ¿te das cuenta? Un contemplativo que tiene su fuerza, el misterio de Dios, para hacer todas las cosas que tienen que hacer los curas párrocos. Y el otro punto es la cultura católica. ¿Qué dice San Tomás? O la cristiandad, como la llamamos ahora, ¿no? La cultura católica no es la cultura del trabajo. No. Hay que trabajar, ¿viste? Pero no es la cultura del trabajo. No es la cultura de la ganancia. Como decimos nosotros. Yo quiero progresar. ¿Progresar qué significa? Tener un auto mejor. Progresar significa tener una casa más grande. No. Progresar significa ser más santos. La cultura católica es la cultura de la santidad. Que la cultura protestante, como ustedes saben que Calvino dice que para ir al cielo hay que tener plata. Si juntamos plata, nos vamos al cielo. Básicamente eso es lo que dice Calvino. Dios a los buenos los bendice con la plata. A los buenos los bendice con el éxito. Como esa película mala, En busca de la felicidad, con el negro flaco alto. ¿Se acuerdan? Willy, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Bueno? Ese. En busca de la felicidad. ¿Por qué? Porque el hombre quedó sin trabajo, quedó pobre. Es un infeliz porque no tiene plata. Cuando consigue un trabajo bueno de plata, es feliz.
Esa es toda la película, en síntesis. Y es más, cuando él consigue ese trabajo de mucha plata, trabajo en no sé qué, pero mucha plata, lindo. Él entra en un éxtasis místico. Fíjense, él sale del edificio, baja las escaleras hacia la calle, mirando al cielo así, con un gozo, como la visión beatífica. Y eso no es la cultura cristiana. La cultura cristiana es la contemplación del misterio de Dios. La contemplación del misterio en las criaturas, como decíamos, y en el mismo Dios, la revelación. La santidad. Esa es la cultura cristiana. Santidad y contemplación. No lo otro. Por eso fíjese que Pitágoras, que no era cristiano, lógicamente, Pitágoras, 700 años o antes de Cristo, 400, 500, bueno, mucho antes de Cristo, no me acuerdo, no importa. Él veía que la sociedad le era griego, la Magna Grecia del sur de Italia, ¿no? Era griego y ve la decadencia de la sociedad griega, la decadencia política y moral. Entonces, ¿qué hace Pitágoras? Un convento. La escuela pitagórica es una escuela monástica, donde se dedicaban a la contemplación de Dios en las criaturas. En las matemáticas, la música, esas cosas, ¿no? Pero era esa la idea. Y por eso, si usted entraba a ese convento, tenía que ser un noviciado, un año sin hablar, porque era vida contemplativa, como los cartujos. Al segundo año usted podía preguntar al maestro. Y al tercer año recién podía discutir al maestro. Porque la solución o la reforma de la sociedad en aquel entonces, o decimos ahora, la reforma de la iglesia, tiene como necesidad la vida contemplativa. Si no, es todo cáscara. Y tan es así que hay un autor argentino, raro, digamos, no es recomendable, ¿no es cierto? Ernesto Sábato, un pensador, escritor, ingeniero, bueno, pero tiene un libro que se llama La Resistencia. Y en ese libro de La Resistencia dice, ante la sociedad, ante la decadencia de la sociedad moderna, ante la decadencia de las humanidades y de la política y todo, porque se daba cuenta, no era cristiano piadoso, pero se daba cuenta. ¿Cuál es la respuesta que tenemos que dar? La contemplación. ¿Se da cuenta? Él no te habla de la contemplación de Cristo, porque no era tan cristiano, pero se da cuenta, la vida contemplativa es la solución. Y en la iglesia entonces sí, la reforma de la iglesia requiere de nosotros santidad y contemplación. Y el último punto, ¿cómo hizo Cristo para fundar la iglesia? Es decir, la forma de la iglesia, acuérdense, es lo que hizo Cristo. Dio su vida en la cruz. Es decir, la iglesia nace de la muerte de Cristo. Así dicen los padres de la iglesia. Vieron cuando el soldado con una lanza atraviesa el costado de Cristo, brotó sangre y agua. Dice, sangre por la Eucaristía, agua por el bautismo. Y ahí nace la iglesia. La iglesia nació porque Dios, Jesucristo, se entregó como víctima en sacrificio, voluntariamente, en sacrificio por la reforma de la iglesia judía, ¿viste? Que estaba en desastre con los fariseos y con esto y con... Bueno, la reforma del judaísmo la hizo Jesucristo, fundando la iglesia cristiana, entregándose como víctima en la cruz. Y por eso Dios espera, o Dios, mejor dicho, Dios suscita y despierta en la iglesia almas víctimas, como Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo, Santa Bernardita, la de Lourdes, y otros, ¿no es cierto? Almas víctimas. Almas víctimas, sí, cristianos, ¿no es cierto?, que por amor a Dios y a la iglesia ofrecemos los sufrimientos comunes o sufrimientos mayores, ¿no es cierto?, por la reforma de la iglesia, para que la iglesia vuelva
a la forma que Dios le ha dado. Y también suscita, dice San Pedro Damián, que era un monje camandulense, dice, cuando la vida religiosa anda mal, Dios suscita ermitaños. Porque la vida eremítica, como vida monástica, es una consagración total a Dios. El ermitaño no es ni enfermero, no es hospital, ni escuela, no. Dios. Ni tampoco es la comunidad, porque no tienen comunidad. Es lo más totalizante o exclusivo, no sé qué, el ermitaño, ¿no? Dios suscita ermitaños en el mundo, y hay muchos, y todo, resumiendo todo, unas palabras de San Juan de la Cruz, dice, ¿en qué consiste la devoción? ¿En qué consiste la misa? ¿En qué consiste nuestra vida? La unión afectiva, amorosa, con Cristo crucificado. Ahí está la síntesis total, ¿no?, de lo que es la Iglesia y lo que intentamos para la reforma de la Iglesia. La unión afectiva, mística, real, amorosa, con Cristo crucificado. Y por eso el profeta Nehemías, como escuchamos, ¿qué hizo cuando vio Jerusalén destruida, las puertas incendiadas? Me senté y lloré. Sufrir con Cristo. Eso es lo máximo que podemos hacer. Y después otras cosas, estas jornadas, formar hogares cristianos, familias, educación, muchas cosas. Pero si falta esto, todas estas cosas no dan frutos para la reforma de la iglesia, dan frutos para muchas cosas interesantes, buenas, etcétera, pero acá hay algo más. Porque si no, si no volvemos a la forma, estamos fuera de la forma. Este auxilio está en nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bueno,